Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Le voy a hacer algunos comentarios a usted sobre la vida del recién fallecido Nelson Mandela, conocido por muchos como Madiba, desde un punto de vista un poco diferente. Creo que es imposible agregar un adjetivo laudatorio más a lo que se ha dicho y sobre todo a lo que se va a decir en las próximas semanas, meses y con seguridad años en torno a la vida de este político sudafricano. Hay varias cosas que vale la pena comentar del señor Nelson Mandela que se salen de lo común. Una de las características que honró durante toda su vida fue la tolerancia, la inclusión. Si bien hubo intentos en su temprana carrera política de algunos grupos de izquierda de jalarlo para sus grupos, él siempre mantuvo cierta reticencia a incorporarse de lleno a estos grupos que hacían de las prácticas o de las tácticas radicales prácticamente la norma a respetar por todos y durante todo el tiempo. Mandela siempre pensó en una salida, vamos a decir, flexible, incluyente, no una salida similar al racismo que vivió desde que toma conciencia de la vida y todavía incluso hoy en la Sudáfrica que él alcanzó a construir, esta democracia multirracial, se mantienen muchos de los rasgos negativos que el viejo régimen del apartheid tenía. Mandela, pues, fue un hombre que si me preguntare usted a mí cómo lo definiría, yo diría, sin dudarlo, como un hombre que hizo de la tolerancia y la inclusión del diverso, del ajeno a él, prácticamente un dogma religioso. ¿Por qué le comento a usted esto? Porque me sorprende escuchar a políticos mexicanos deshacerse en loas a Nelson Mandela y son el arquetipo de la intolerancia y de la exclusión política. Dice uno, bueno, qué desvergüenza de estos políticos que haciendo y diciendo todo lo contrario al recién fallecido, se les llena la boca con elogios, ditirambos, etcétera. Yo creo que si nuestros políticos tuvieran cierta decencia política, ética, así fuera una cantidad muy pequeña de esto último, deberían tratar de imitar en lo que se refiere a ser tolerante, incluyente, como lo fue Nelson Mandela. Una de las injusticias que se ha cometido, no de hoy con motivo del fallecimiento de Mandela, sino desde hace algunos años, es haber relegado en esta gran tarea de abolir un régimen oprobioso, racista, al muy pero muy viejo estilo del apartheid, que fue el presidente Frederick Wilhelm de Klerk. De hecho, él es el encargado como presidente de Sudáfrica, no solo negociar la transición con Nelson Mandela, sino es el encargado de enterrar al viejo régimen, de desmantelar gran parte de sus prácticas oprobiosas, racistas, como decía, rayando en lo ofensivo, en lo perverso. En ese sentido, es una injusticia que creo que valdría la pena corregir. Tanto Nelson Mandela como de Klerk contribuyeron con sus mejores prácticas, su mejor voluntad y una firmeza poco usual en los políticos para desmantelar el viejo régimen y construir una democracia multirracial. Hoy todo es elogio para Mandela, pero si usted me preguntare a mí cuál fue la tarea más difícil de las dos que llevaron a cabo estos hombres políticos, los dos, yo quizá me sentiría inclinado a decirle a usted que en términos políticos prácticos, reales, la labor de Klerk fue mucho más difícil. La reacción, la oposición fiera
de los blancos en Sudáfrica todavía en algunos grupos se mantiene. Sin embargo, la firmeza de Mandela se vio equiparada y compensada con la firmeza de de Klerk. Hoy alabamos en México a Nelson Mandela y los cambios que hizo posible. Y no nos damos cuenta que si algo movía a Mandela era la construcción de un mejor futuro para sus compañeros de raza. Él veía un Sudáfrica mejor en los años por venir. No fue un hombre de venganzas ni que se haya refugiado en el pasado, por más glorioso que pudo haber sido este. Él hizo del futuro prácticamente una meta diaria, cotidiana, construir un mejor futuro. Y a eso dedicó sus mejores esfuerzos y prácticamente entregó la vida ahí. Contrario a esa labor de Mandela, tenemos en México que la mayor parte, o al menos una muy buena parte de nuestros políticos, están anclados en el antepasado. ¿Lo duda usted? Escuche a los oradores aquí en el cerco al Senado, que tienen ahí a 300, 400 representantes de quién sabe qué, que no tienen la menor idea de lo que significa una reforma energética, la reforma constitucional necesaria para hacer los cambios que requiere este país en materia energética. Sin embargo, aplauden, eso sí debe reconocerse, de manera muy desganada a un grupo de oradores anónimos que en su casa los conocen porque, como diría el clásico, les hablan de tú. Un cerco desangelado que ahí está, sin pena ni gloria va a pasar y la reforma energética se va a aprobar. El futuro, pues, es algo que le da temor a nuestros políticos, y no crea usted nomás a los políticos, a una muy buena parte de nosotros los mexicanos, el futuro nos da pánico, le tememos, por eso nos refugiamos en el pasado. El pasado no representa reto alguno, ya pasó, no lo podemos cambiar. En cambio, el futuro hay que construirlo, hay que trabajar denodadamente todos los días, dar la batalla diaria para construir un mejor futuro para nuestros hijos y nietos. El futuro nos exige estudiar, conocer, debatir, exponer razones, argumentos, no insultos, no tirar ladrillos, no romper bienes públicos y privados. Esa gente que hace eso no está construyendo el futuro, está fortaleciendo o está pretendiendo fortalecer ese viejo pasado que tanto daño nos ha causado. Mandela, pues, hizo de la tolerancia, la inclusión y la construcción de un mejor futuro prácticamente la norma cotidiana de su vida. Hoy o ayer mismo dijo el presidente Obama, no habrá otro como Mandela, y tiene toda la razón. No porque la humanidad no vaya a dar grandes hombres en el futuro, pero al menos en lo que se refiere a la lucha de Mandela, difícil, diría imposible que haya otro. ¿Por qué? Porque el mundo en estos 20 o 30 o 40 años ha cambiado profundamente. Hoy es imposible encontrar un país donde se repita el racismo perverso, ofensivo de los blancos en Sudáfrica, que por decenios mantuvieron. Al paso de Mandela por la presidencia de Sudáfrica, muchos ingenuos pensaron que automáticamente con su prestigio iba a impulsar la construcción de un paraíso ahí. Los negros iban a dejar de ser vejados, discriminados, y eso no es así. Los cambios en las sociedades son lentos, requieren de cambios culturales profundos. Hoy, si usted visita Sudáfrica, encontrará mucho de aquello por lo cual o en contra de lo cual luchó Mandela. Hay cambios, evidentemente, hay una democracia multirracial, sin embargo, mucho del control económico lo siguen teniendo de una manera aplastante los blancos. Esa minoría que hizo de Sudáfrica un ejemplo que no debe darse por ningún motivo en el mundo. Una serie de problemas que van desde pésimos servicios educativos,
muy malos servicios de salud, una cantidad tremenda de sudafricanos seropositivos que llevan el virus del SIDA. Todo eso es un viejo problema que no se va a corregir en el corto plazo. Agréguele usted también a esta situación que le he descrito un gravísimo problema de corrupción entre los que llegaron al poder correligionarios de Mandela. Él termina su mandato y se va y se convierte, por así decirlo, en el fiel de la balanza, en el hombre mesurado, en el que resolvía ciertos diferendos entre sus allegados. Sin embargo, su salud quebrantada, no solo por la edad, sino por los años que pasó en prisión, dio lugar a que muchos, como diría alguien por ahí, se sirvieran con el cucharón del pozole. Dirigentes políticos de grupos proscritos por la legalidad, entre comillas, de los blancos en Sudáfrica, llegan al gobierno, llegan a manejo de presupuesto y en ese momento empiezan a pecar, diría el clásico. Dirían, como dicen muchos de nuestros políticos aquí, no quiero que me den, sino que me pongan donde hay. Es triste el espectáculo que dan algunos de nuestros políticos, que son ejemplos de sinvergüenzadas mil, de exclusión y de intolerancia y de apropiarse de los recursos públicos, de los recursos del erario, lanzar loas a Nelson Mandela. Por encima de esta corrupción que nos agobia, de esta ignorancia que es el obstáculo insalvable de muy buena parte de nuestra clase política, allá en Sudáfrica no crea, como diría también el clásico, que interpretan mal las vernáculas, no cantan mal las rancheras. Y allá se explica por decenios de marginación, de no permitirles el acceso a la educación a millones de personas de color en Sudáfrica. Pero dice uno aquí, ¿cómo es posible? Si desde hace decenios el sistema de educación pública ha llegado hasta las rancherías más apartadas del país. Pero bueno, al final de cuentas, si usted me preguntare cuál es la tragedia que enfrenta México si nos ponemos frente a Sudáfrica, yo le diría a usted de una manera muy sencilla y rápida. Allá en Sudáfrica tuvieron un Mandela y tuvieron un de Klerk. Los dos hicieron posible el cambio profundo que va a requerir otros. Pero aquí en México ni tenemos un Mandela ni tenemos un de Klerk. ¿Los tendremos en el futuro? Casi estoy seguro que sí, pero por lo pronto ahí llevaremos la vida a cuestas sin un de Klerk y sin un Nelson Mandela. Le agradezco su atención y lo espero a usted con otro comentario mañana. El lunes, aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV. Una disculpa por esta falta de precisión. Es el lunes, aquí lo espero.